La semana pasada les contaba acerca del Consejo Consultivo o Ciudadano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. Hoy quiero compartirles una experiencia de ese tipo de cuerpos colegiados en los estados libres y soberanos que forman nuestra república. Pero, de entrada, debo recordarles a ustedes que cada una de las sociedades, en cada una de las 32 entidades federativas, de Aguascalientes a Zacatecas, incluyendo la Ciudad de México, antes DF, mañana Anáhuac, tiene cada una historia social y política compleja, cuando no varias. Y la complejidad siempre nos sorprende. Recuerden ustedes, la CNDH original, dirigida por Jorge Carpizo MacGregor, debió lidiar con un titular de Secretaría de Gobernación, su jefe, Fernando Gutiérrez Barrios, ligado históricamente a instituciones violadoras de derechos humanos, como la Dirección Federal de Seguridad. Pero luego usó ese mismo poder de ese secretario para confrontar exitosamente al gobernador del Chiapas más violento y perverso, que recordamos, Patrocinio González Garrido. Y les hago un update de esa recapitulación. Esa disputa entre Carpizo y Patrocinio duró de junio de 1990, fundación de la CNDH, a enero de 1993. En ese mes, el presidente Salinas sacó a Gutiérrez Barrios de Gobernación y puso allí a su tío Patrocinio. Veamos este hecho desde Chiapas. La elevación del gobernador represor a Palacio de Cobián como cabeza del gabinete federal fue la última señal de que no había espacio para diálogo y que la decisión de las comunidades neozapatistas en la selva lacandona de empezar una guerra revolucionaria era correcta. También importan los años. Recordemos ahora que en el año 88 Salinas debió su presidencia a un fraude, pero la insurrección democrática siguió adelante en muchos estados. En el 89, por ejemplo, el PAN ganó muy temprano en el año la gobernatura de Baja California con Ernesto Rufo Appel. Y ese mismo año, en el 89 estoy hablando, el cardenista Cristóbal Arias Solís ganó las elecciones de Michoacán, pero el PRI se impuso en Michoacán con un fraude. Todo el mundo entendía que el PRI neoliberal iba a aceptar sus derrotas siempre y cuando quien gane sea de derechas. Ese arreglo salinista no tenía espacio para una izquierda independiente como el neocardenismo y el PRD, y mucho menos para una izquierda popular como el Movimiento Urbano Popular, o el zapatismo chiapaneco, o las organizaciones como la COSEI en el Istmo de Tehuantepec. Hay que ir a los estados para entender qué ocurrió. Así, lleguemos al año 1991. Ese año, dos elecciones estatales fueron muy disputadas. La primera en Guanajuato. Allí compitieron el priista Ramón Aguirre Velázquez, quien era el regente del DF poquito antes, el panista Vicente Fox Quesada, que ustedes ya lo conocen, y el perredista Porfirio Muñoz Ledo, quien demostró ser descendiente de guanajuatenses. El PRI estaba muy debilitado y el PRD tenía muy poco trabajo en esa entidad. El electorado apoyó a Fox, pero el fraude salva a Aguirre y le asegura el control de la legislatura al PRI. La oposición democrática, el PAN y el PRD, se unieron contra la maniobra. Aguirre tuvo que renunciar, pero no se limpió la elección y tampoco se convocó a nuevos comicios. El presidente Salinas negoció en lo oscurito con los panistas para que ellos designaran al gobernador, pero respetando la mayoría priista en el parlamento local. Y así llegó Carlos Medina Plasencia a la gubernatura. En esos días los politólogos empezamos a hablar de concertaciones, es decir, concertaciones, sesiones, que son negociaciones para ver en lo oscurito quién le cede a la otra parte algo. Pacto de élites. La otra elección difícil, en ese 91, fue San Luis Potosí. Y ahí se unieron en una sola candidatura el PAN, el PRD y el Movimiento Navista. El candidato era el ya legendario entonces doctor Salvador Nava Martínez, quien había buscado la gobernatura en 1961, 30 años antes, y había sido víctima de fraude y de represión. El candidato priista era un señor llamado Fausto Zapata Loredo, político que había prosperado en la administración federal y no tenía carrera en el Estado.
Nava ganó la zona metropolitana y muchos votos en la Huasteca. El PRI orquestó un fraude. Zapata Loreo fue proclamado gobernador. Los, y principalmente las navistas, que en ese momento tenían a perredistas y panistas de su lado, tomaron las plazas. El doctor Nava, de 77 años y ya muy enfermo, después nos enteramos, empezó una marcha por la dignidad caminando por la carretera de San Luis a la Ciudad de México. Salinas le ofreció al gran Nava una concertación, estilo guanajuatense. Nava podía ser gobernador, pero con un congreso y un gabinete priista, o al revés, como él quisiera, que él escogiera a un priista de gobernador y luego Nava designará al gabinete. El doctor dijo, no, lo que tiene que haber es una nueva elección extraordinaria. Y siguió su marcha. Salinas cedió. El gobernador Zapata Loreo renunció y el presidente recomendó a la legislatura potosina un gobernador interino decente, Gonzalo Martínez Corvalán, quien por cierto fue en el año 73 nuestro heroico embajador en el Chile del golpe de Estado pinochetista. Las bases panistas y perrevistas, así como el movimiento navista, se pusieron a trabajar desde entonces para la siguiente elección extraordinaria. En Guanajuato, la concertación salinista funcionó bien. El PAN aprovechó la gobernatura de Medina Plasencia para fortalecerse y ya en tiempos de Zedillo, en 1995, Fox ganó el Palacio de Gobierno. Y los panistas, por cierto, siguen ahí, hasta este año de 2025. En cambio, en el San Luis Potosí del que les hablo, no se estabilizó el sistema político. La sociedad siguió presionando para una elección extraordinaria desde abajo. En el año 92 murió el doctor Nava, el gobernador interino Martínez Corvalán también renunció y otro gobernador interino mucho más conservador, llamado Teófilo Torres Corzo, fue electo por la legislatura. Nada más. El PRI se dividió respecto de quién iba a ser su candidato en la elección extraordinaria. El navismo había perdido a su gran patriarca. El presidente Salinas, en esa circunstancia de caos local, intervino y le impuso la candidatura al PRI de un priista de izquierdas llamado Horacio Sánchez Unzueta, quien, azar del destino, estaba casado con la hija única del doctor Nava. Salinas convenció al PAN potosino que abandonara la coalición navista y presentara a su propio candidato, Jorge Lozano Armengol, lo que dividió a los democráticos. Los navistas y el PRD nominaron a la viuda de Nava, la magnífica doña Conchita Calvillo Alonso. Y así llevamos a cabo en San Luis la elección del año 93. Y en esto que les estoy contando estaban los potosinos y las potosinas cuando, un poco sin avisarle a nadie, se funda la Comisión Estatal de Derechos Humanos, año 1993. La formaron como iniciativa el gobernador interino priista muy conservador Torres Corzo y una legislatura potosina dominada por los elementos priistas más reaccionarios. Era obvio que no estaban de acuerdo con la candidatura priista de Sánchez Unzueta, a quien correctamente veían como un puente tendido hacia los odiados navistas y sus amigos perredistas. Por otra parte, Salinas había presionado para crear el primer organismo electoral ciudadano en San Luis Potosí, y entonces la vieja élite priista estadual tenía mucha desconfianza frente a estas reformas progresistas, democratizadoras, que estaban trayendo, pese a todo, las concertaciones de Salinas. Y por eso el gobernador propone, la legislatura aprueba, a un primer ombudsman potosino que fue el licenciado Luis López Palau. López Palau es una persona decente, abogado reconocido en la ciudad capital desde hacía mucho tiempo. Era miembro de una familia de prestigio que se había dedicado desde 2 generaciones antes a un próspero negocio de bienes raíces. Y en su toma de posesión, 16 de marzo del año 1993, estaban sentaditos en el presidium secretario general de gobierno, un poderoso priista, el secretario general del ayuntamiento de la capital, un poderoso panista, representantes de la legislatura, del Tribunal Supremo y el canónigo José Robledo Landeros, secretario particular del arzobispo católico de la ciudad, don Arturo Antonio Simansky Ramírez. El mensaje de la sociedad movilizada era evidente: queremos defensa de derechos humanos de veras. La respuesta de la élite también. La Comisión Estatal de Derechos Humanos está aquí para contener
detener el impulso progresista del pseudonavismo de Horacio Sánchez Unzueta y de cualquier cambio que provenga desde abajo en la sociedad. Pero de esto y de cómo funcionó el primer consejo de esta comisión estadual, ya les contaré la semana que viene. Gracias.